Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar una carbonada criolla, un guiso humilde y rendidor de orígenes antiguos que se hacía con lo que daba la tierra: maíz, zapallo, papas y apenas un poco de carne. Una comida sencilla pero con identidad, de esas que todavía conservan el sabor de las fiestas patrias y de las viejas cocinas criollas. Y los ingredientes para prepararla son carne vacuna, cebolla, morrón, ajo, zapallo, papa, batata, choclo, algún tomate, caldo y un poco de arroz. Además, algunos orejones de durazno que le van a dar ese leve toque dulzón tan característico de las recetas de antaño. Y para condimentar, pimentón, ají molido, laurel, sal y pimienta. Vamos a comenzar picando una cebolla mediana, más o menos 150 gramos o una taza. Esta receta rinde para unas 6 porciones. Y en una olla ponemos a calentar unas 2 cucharadas de grasa de pella, que en este caso opté por usar para darle un sabor más criollo, pero pueden reemplazarla por aceite. Pongo a rehogar la cebolla a fuego medio, mientras pico también un diente de ajo. Pueden ser también 2, este era un poco grande. Y lo agrego también a la olla. Remuevo. Fuego no muy fuerte para que no se dore. Y sigo con el morrón. También bien picadito. Unos 120 gramos o más o menos media taza. Lo incorporamos a la cacerola y dejamos cocinar todo removiendo cada tanto, hasta que tanto la cebolla como el morrón estén bien tiernos y cocidos. Y ahora seguimos con la carne. Para esta receta voy a usar unos 400 gramos de carne vacuna cortada en cubos. Elegí roast beef, un corte muy sabroso y tradicional para este tipo de guisos, aunque también se puede hacer con aguja, paleta o falda. En las carbonadas antiguas no se usaba demasiada carne. La idea era hacer un plato rendidor donde el sabor viniera también de las verduras, el maíz, el zapallo y de la cocción lenta. Por eso cortamos la carne en trocitos no muy grandes. La sumamos al sofrito. Movemos un poco, ya a fuego un poco más alto, y dejamos quieto para que la carne no suelte demasiado líquido. Y mientras se dora un poquito la carne, picamos el tomate. Usé 2 tomates chicos, que de mi cosecha son ya los últimos de la temporada. Unos 180 a 200 gramos en total aproximadamente, que equivalen más o menos a una taza de tomate picado. También pueden usar media lata de tomate al natural. Lo incorporamos a la cacerola. Removemos. Y recién en este punto agrego la sal y la pimienta negra molida. Y dejamos cocinar un momento mientras cortamos el resto de las verduras. Comenzando con el zapallo. En este caso le retiré la cáscara. Y si usan cabutia, que queda muy bien en la carbonada, también pueden dejarla, porque con la cocción lenta se vuelve tierna y perfectamente comestible. Lo corté en distintos tamaños, algunos trozos más pequeños para que durante la cocción se deshagan y ayuden a espesar naturalmente el caldo, y otros más grandes para que conserven la forma y queden visibles en el guiso al momento de servir. Son unos 600 gramos aproximadamente en total. Seguí con las papas. Usé 2 medianas. Después de pelarlas, las corté en trozos no muy grandes, más o menos tamaño bocado, para que se cocinen de manera pareja y después resulten cómodas al comer. Hice lo mismo con la batata, o camote como también se lo conoce en algunos lugares.
además de aportar textura y suavidad, la batata le da a la carbonada ese dulzor natural tan característico de los viejos guisos criollos. La sumamos también a la olla. Y por último, el choclo, que cortaremos en rodajitas. Una vez que estuvieron todas las verduras en la olla, agregué el caldo hasta cubrir apenas los ingredientes. Pueden completar también, si es necesario, con un poco de agua. En este tipo de guisos, la idea no es que quede una sopa, sino una cocción lenta donde el zapallo se vaya deshaciendo de a poco y el caldo tome cuerpo naturalmente. Condimentamos ahora con un poquito de ají picante molido y también pimentón dulce, una cucharadita colmada. Y por último, una hojita de laurel. Mezclamos bien. Bajamos el fuego a mínimo y tapamos. A partir de este punto dejamos cocinar a fuego suave durante unos 30 minutos. Mientras el guiso seguía cocinándose, corté 3 orejones de durazno en tiras. Este tipo de frutas secas era muy usado en las recetas criollas antiguas. Dependiendo de la región o de la tradición familiar, también había versiones que llevaban pasas de uva o fruta fresca como durazno, pera o manzana. Una vez transcurridos esos 30 minutos, agregué los orejones de durazno a la olla y después incorporé 100 gramos de arroz. En las recetas más antiguas de carbonada era bastante común agregarlo porque ayudaba a hacer el plato más rendidor y además daba cuerpo al caldo. A partir de ese punto dejé cocinar todo unos 20 minutos más, siempre a fuego suave, hasta que el arroz estuviera tierno y la carbonada alcanzara una consistencia espesa y cremosa. Y mientras la carbonada terminaba de tomar cuerpo, piqué un poco de perejil fresco para agregar al final. Y después serví el guiso en esta antigua guiserita de aluminio que tengo. Y así quedó esta versión de carbonada criolla, una de esas comidas sencillas y rendidoras que todavía conservan el sabor de nuestras viejas cocinas de hogar y de las fechas patrias. Un guiso humilde cocido lentamente, donde el zapallo, el choclo, la batata y ese leve toque dulzón de los orejones se mezclan para crear un plato criollo y con historia. Y como siempre me encantaría leer en los comentarios cómo se hace la carbonada en sus familias, si le agregan algún ingrediente distinto o qué otras recetas tradicionales les gustaría ver en el canal. Si disfrutaron el video no se olviden de dejar su me gusta y suscribirse para seguir compartiendo juntos estas recetas de antaño. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos a ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.